Buenas noches, Dios te bendiga. Hoy en Historia del Cristianismo 2 traigo la monografía del teólogo protestante Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann nace en Hamburgo el 8 de abril de 1926. Él pertenece a la tradición de la Iglesia Reformada. Estuvo casado con Elizabeth Wendel, teóloga luterana, con quien ha publicado algunos de sus últimos libros y a quien conoció en 1948. En Gotinga durante los estudios de teología y la elaboración de la tesis doctoral de ambos con el mismo director O. Weber. Él fue padre de 4 hijas. Después de enseñar teología en diversas universidades como Wuppertal y Bonn, desde el año 1967 hasta el año 1994, fue profesor de teología sistemática en Tubinga. Fue uno de los teólogos alemanes más influyentes en la actualidad, aunque especialmente en la década de los 80, junto con Eberhard Juncker y Wolfgang Pannenberg, su influencia se extiende a la teología católica ortodoxa, aunque su pensamiento ha tenido una enorme repercusión en las diversas teologías de la liberación del tercer mundo. Su influencia va más allá de los círculos teológicos, pues esta se extiende hasta las comunidades y diversas iglesias cristianas debido al fuerte componente experiencial y práctico de su teología. Jürgen Moltmann, este teólogo sobrevivió a la vida bajo el régimen nazi. Eh, en esta diapositiva podemos ver a un grupo de estudiantes recibiendo una plática del teólogo después de servir en las juventudes hitlerianas y en el ejército alemán como patriota en la Segunda Guerra Mundial. Le dio la espalda al nacionalismo y los horrores de ese conflicto. Él dice que en su juventud vivió en un contexto de nacionalismo extremo, patriotismo y dictadura nazi. Cuando Hitler llegó al poder en Alemania en 1933, él solo tenía 7 años y su familia estaba dividida en socialistas anti-hitlerianos y nazis pro-hitlerianos. Cuando tenía 10 años, sus padres tuvieron que enviarlo a una organización juvenil de Hitler que no le gustaba debido al militarismo, pero era un patriota. En 1937 a su padre se le dio la opción de unirse al partido nazi o ser despedido de su trabajo de profesor. Se unió al partido para salvar a su familia. Posteriormente él se ofreció como voluntario para el ejército para librarse de la presión del partido nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial afirmó: Hitler no debe ganar esta guerra. Cuando Moltmann tenía 16 años, toda su clase fue reclutada por el ejército alemán, donde fue entrenado para operar baterías antiaéreas. Después de 3 años en campo de prisioneros de guerra británicos, él nos narra que regresó en 1948 a un país perdido entre Auschwitz, campo de concentración de exterminio, y el asesinato de soldados alemanes por la SS, que era una brutal unidad paramilitar nazi. Desde entonces él dijo: yo estoy convencido de que no hay patria en la dictadura. Mi amor por Alemania es patriotismo constitucional, añadió y afirmó. La Iglesia rinde culto a Cristo como reconciliador del cosmos y está interesada no solo en la paz de la tierra, sino también en la paz con la tierra. Dentro de sus obras, Jürgen Moltmann tiene una infinidad de obras, ¿sí? Su obra Teología de la Esperanza en 1968 le dio pronto a conocer más allá del ámbito de la lengua alemana y marca el momento en que la teología comienza a hacerse política, liberando de la duda a los cristianos y movilizando a los no cristianos a la esperanza. Es en realidad una obra paralela a la filosofía de la esperanza de Bloch, en diálogo, discusión con él. Desde aquí se entenderá también el diálogo tanto con el marxismo en los años 60, con la filosofía judía de Abraham Heschel y Franz Rosenzweig, y finalmente con la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt. Entre sus obras traducidas al castellano cabe mencionar El Dios crucificado, del año 1972, El futuro de la creación, 1977, Trinidad y Reino de Dios, 1980,
Dios en la creación, 1985. La venida de Dios, 1995. O Cristo para nosotros hoy, en 1997. Entre otros, como antropología cristiana en los conflictos del presente, la iglesia en el poder del espíritu, el experimento esperanza, un nuevo estilo de vida, que es la teología hoy, el camino de Jesucristo, en el fin, el principio, ética de la esperanza. Las obras de Moltmann son relativamente fáciles de clasificar. Richard Vaughan distingue dos tipos. La primera la constituye una teología que tendría función de fundamento del pensamiento del autor. Son las obras, ideas reflejadas en ella que constituyen la base de su sistema teológico que desarrollará después. Representan tres perspectivas complementarias. En ella están las ideas principales y quizás las más fecundas. Son las obras más conocidas y por las que la teología de Moltmann ha tenido una mayor repercusión fuera del ámbito de la teología alemana y protestante. La teología de la esperanza. Esta teología es un estudio de dimensión escatológica de toda la teología. El Dios crucificado es la actualización de la teología de la cruz de Lutero, considerando la cruz de Cristo como el criterio de la verdadera teología cristiana, la Iglesia, fuerza del Espíritu, que complementa las perspectivas anteriores de una dimensión eclesiológica y neumatológica. Estas fueron sus tres obras principales, por así decirlo. Pero también existe otro segundo grupo formado por 6 de sus obras, que constituyen el desarrollo sistemático de estas ideas fundamentales expuestas en las 3 primeras obras que acabo de mencionar, aunque no forman una teología sistemática. Moltmann prefiere hablar de aportaciones sistemáticas a la teología, contribuciones a los temas mayores de la teología. En estas obras, el autor desarrolla los tratados fundamentales de la teología. Podríamos mencionar o decir que los lugares comunes de la teología, según la terminología de Melanchthon, Trinidad y Reino de Dios en 1980, Dios de la creación, el camino de Jesucristo, el espíritu de la vida, la venida de Dios y experiencias en teología. Trinidad, creación, cristología, neumatología, escatología y finalmente una obra que resume todo su itinerario teológico con un título que coincide con la fuente inicial de su teología y que le conecta con la teología de tradición luterana y protestante y con el lugar de la referencia de la teología moderna, la experiencia. Todos sus biógrafos y estudiosos de su pensamiento teológico muestran que la fuente inicial de su teología es la experiencia de Dios que vivió cuando fue hecho prisionero de guerra en el periodo que mencioné hace un momento, de 1945 a 1948. Una experiencia de la realidad de Dios en doble perspectiva de Dios como poder de esperanza y de la presencia de Dios en el sufrimiento, en el Dios crucificado. Precisamente los dos temas centrales de sus primeros años de elaboración teológica, que se plasmarán en sus 2 primeras obras y significativas de su teología. La teología de Moltmann ha sido caracterizada habitualmente como la teología de la esperanza, haciendo de esta virtud teologal y de su correspondiente comprensión escatológica la idea central y directriz de su teología. Entonces surge esta pregunta: ¿cuál es la idea directriz de nuestro autor? ¿Es la esperanza o es la cruz de Cristo? Más bien hay que pensar en la articulación de estas dos. La idea teológica más importante del autor, que aparece ya en sus primeras obras y que se convertirá en el catalizador de todo su pensamiento teológico, es la interpretación dialéctica de la cruz y resurrección de Cristo, sumida después en la fuerte y singular perspectiva trinitaria en sus obras posteriores. Esta comprensión dialéctica de la muerte y resurrección de Cristo integra tanto la obra teológica de la esperanza como la del Dios crucificado. No es posible una teología de la esperanza que no esté atravesada por la cruz y el sufrimiento, ni una teología de la cruz que no esté preñada de la esperanza que otorga la resurrección de Cristo.
Esta comprensión dialéctica de la cruz y la resurrección otorga a la teología de Moltmann un fuerte carácter cristológico. Su teología es muy cristocéntrica en su inicio, aunque poco a poco se va a ir moviendo hacia una perspectiva más trinitaria, ya iniciada en su obra del Dios crucificado y profundizada después en la Trinidad y Reino de Dios, y hacia una perspectiva neumatológica, iniciada también en su obra La Iglesia, Fuerza del Espíritu, y elaborada más sistemáticamente en su obra El Espíritu de la Vida. Para ello existen tres principios metodológicos. El primero es la dimensión pública de la teología, en su propia terminología, teología del reino de Dios. El segundo principio metodológico es que la teología tiene una esencial dimensión práctica, aunque para que esta praxis no sea confundida con el activismo o con el primado de la razón instrumental, Moltmann fue añadiendo a esta perspectiva la necesidad de que la teología se abriera su dimensión doxológica, teología y alegría. La teología es no solo una teología de praxis, pues en ella se da elementos fundamentales que tienen que ver con la contemplación, el gozo, la fiesta y el juego. El tercer principio es la apertura y el diálogo. La teología no puede encerrarse en un sistema. Moltmann subraya la provisionalidad de todo trabajo teológico. El trabajo del teólogo es contribuir a esta discusión y diálogo con otras tradiciones religiosas cristianas, con otras disciplinas académicas y hoy especialmente con la ciencia. Esta apertura es esencial estructural a la teología, no solo una característica que se debe a la actual coyuntura histórica de pluralismo o minoridad de la teología, sino porque la teología siempre estará marcada por la dialéctica de la esperanza escatológica. Él nos dice que la escatología tiene 4 horizontes: la gloria de Dios, la nueva creación del mundo, la historia de los hombres y el fin de la persona humana. Respecto a su muerte, estuve investigando y no se tienen muchos datos al respecto. Solo se indica que él fallece a la edad de 94 años. Me quedo con esta reflexión, esta frase de que él nos dice: la teología es para mí una enorme aventura, un viaje de descubrimiento que me adentra en un país desconocido para mí, una marcha sin un regreso determinado, un camino hacia lo desconocido con numerosas sorpresas y no exento de desilusiones. Nunca cultivé la teología como defensa de antiguas doctrinas o dogmas eclesiásticos, sino siempre como un viaje de descubrimiento. Por eso mi estilo de pensamiento es experimental, una aventura de las ideas, y mi estilo de comunicación es la forma de la propuesta. No defiendo dogmas personales, no manifiesto tampoco mi opinión exclusivamente personal, formulo propuestas en el seno de una comunidad. Poderosa frase de Moltmann. Ese era su punto de vista de él. Eso para él era ser teología. Él expresaba su sentir de acuerdo a lo que él había establecido en sus obras. Esta información la obtuvimos de muchos autores, de las páginas de internet que ahí se describen, y hasta ahí es lo referente a la biografía, obras de Moltmann, de Jurje Moltmann. Amén. Bendiciones.